continuar con la patología de la glándula salival. Bien, entonces en la clase anterior habíamos visto lo que es la anatomía, la fisiología de las glándulas salivales y la patología inflamatoria de las mismas. Ahora nos toca ver la patología neoplásica de las glándulas salivales. Los objetivos que ya habíamos presentado en la anterior clase, y vamos a entrar directamente hacia las neoplasias de las glándulas salivales. Como sabemos, tenemos 3 glándulas salivales mayores, en realidad 4, con las glándulas tubariales, y las glándulas salivales menores que se encuentran distribuidas en la cavidad oral. Y vamos a ver este esquema que es muy útil para poder ver la incidencia de las lesiones, tanto benignas como malignas, en las glándulas salivales. Las neoplasias de las glándulas salivales corresponden al 4% de todas las neoplasias de la cabeza y cuello, es decir, no es un número muy grande, y van a estar fundamentalmente localizados a nivel, en su mayor proporción, en la glándula parótida, ¿no? El 85% de las neoplasias van a sentarse en la glándula parótida, ¿ya? De este 85%, el 15% van a ser lesiones malignas y el 85% van a tratarse de lesiones benignas. A seguir, sí, a seguir. Entonces tenemos el 15%, decíamos, de las lesiones malignas y el 85% de lesiones benignas. Es decir, cuanto más grande es la glándula, más porcentaje de lesiones benignas vamos a tener. Y es inversamente proporcional, es decir, cuanto más pequeña es la glándula salival, el porcentaje de lesiones malignas va a aumentar, siendo en las glándulas salivales menores el 80% de las lesiones corresponden a tumores malignos y el 20% solamente a tumores benignos. Y en la glándula submaxilar, que es una glándula donde muy rara vez se presentan lesiones neoplásicas, el 50% de estas son malignas y el 50% aproximadamente son lesiones benignas. Entonces, esto es muy importante conocerlo. Entonces, ¿cuál es la incidencia de estas lesiones? Si bien pueden presentarse en pacientes jóvenes de los 20 años hasta los 70 años, existe una mayor incidencia alrededor de los 60 años. Son pacientes adultas. En cuanto a ambos sexos, casi es la misma proporción, aunque en ciertas lesiones es mucho más frecuente en las mujeres. Y vamos a también tomar en cuenta este aspecto, que las glándulas parótidas pueden dar origen, en realidad pueden ser asiento de lesiones metastásicas, como por ejemplo del cuello cabelludo, del conducto auditivo externo, porque habíamos visto que todo el drenaje de los ganglios retroauriculares, incluso posteriores, van a ir hacia los nódulos que se encuentran dentro del parénquima de la glándula parótida. Entonces, también pueden ser asiento de estas lesiones metastásicas. En cuanto a la etiología, no está muy bien definida, no existe una etiología directa dentro de su etiopatogenia, pero está relacionado a varios factores. Pueden ser virus, como el virus del Epstein-Barr, que está relacionado con lesiones de la glándula parótida, también el consumo de tabaco, las irradiaciones ionizantes, en personas que tienen mayor incidencia de estas lesiones, que son los trabajadores de madera, ciertas mutaciones genéticas dentro del ADN y la epigenética. Y por otro lado, tenemos también, se ha estudiado bastante de los tumores de las glándulas salivales, el microambiente tumoral. Es decir, que si bien nosotros estamos acostumbrados a poner toda nuestra atención en las células tumorales, sin embargo,
es también muy importante lo que está alrededor de la lesión tumoral, como ser la angiogénesis, la formación de vasos que van a llevar, el drenaje linfático, el estroma que va a rodear la lesión tumoral y también las diferentes células inmunológicas que van a influir tanto en el crecimiento, en la invasión hacia órganos vecinos, incluso la metástasis. Algo que es interesante respecto a la epigenética, si bien existen lesiones que vamos a ver posteriormente que están relacionadas a mutaciones, es decir, cambios a nivel del ADN celular, la epigenética va a estudiar aquellos cambios, pero que no se producen a nivel de los genes, es decir, no hay ninguna mutación genética, sino se refiere a la expresión de diferentes proteínas que van a estimular a la formación de las lesiones tumorales. Entonces, perdón chicos, en una media hora más o menos vamos a entrar. Gracias. Entonces, ya les había hablado de la unidad funcional de la glándula salival, ¿no? Y los diferentes componentes, tenemos aquí el componente acinar y el componente ductal, ¿no? Y cada una de estas células, según la teoría multicelular, va a poder originar diferentes tipos de tumores. Por ejemplo, es conocido que el carcinoma de células acinares se va a originar en las células acinares, el adenoma pleomorfo en el conducto intercalar, en el conducto excretor, el cistoadenoma, el papilar linfomatoso, ¿no? Entonces, de esta manera podemos ver qué tipo de célula dentro de esta cialona está originando los diferentes tipos de tumores. Entonces, dentro de los tumores benignos vamos a ver los más frecuentes, que son el adenoma pleomorfo, que corresponde más o menos a un 80%, y al cistoadenoma o tumor de Warthin, que más o menos vamos a tener entre un 5 a un 7%, dentro de los tumores benignos más frecuentes en las glándulas salivales. En realidad, la glándula que en mayor frecuencia presenta lesiones tumorales es la glándula parótida. Dentro de los tumores malignos tenemos los tumores, dos tumores fundamentalmente. Tenemos el carcinoma epidermoide, que es el más frecuente, seguido del carcinoma adenoideo quístico. Entonces vamos a ver estas dos lesiones, ¿no? El carcinoma mucoepidermoide y el carcinoma adenoideo quístico. Existen diferentes aspectos dentro de las mismas lesiones tumorales, dentro de los carcinomas, que las van a diferenciar en diferentes grados. Por ejemplo, tenemos ciertas características que hacen que un carcinoma epidermoide sea de bajo grado y otras características que hagan que este mismo carcinoma sea de alto grado, ¿sí? Afortunadamente, dentro de los carcinomas mucoepidermoides es mucho más frecuente el de bajo grado con un mejor pronóstico. Pero el carcinoma adenoideo quístico es una lesión de alto grado y que también se relaciona con el mal pronóstico y el poder de metastatizar que tiene este tipo de lesiones. Entonces vamos a ver el adenoma pleomorfo, que se va a presentar con mayor frecuencia en mujeres, más o menos una relación de 2 a 1, 3 a 1, se va a presentar en la tercera y cuarta década de la vida. Hemos visto que más o menos de los 20 hasta los 70 años es la edad donde se manifiestan este tipo de lesiones tumorales, pero en el caso del adenoma pleomorfo, esta es la edad. Generalmente son personas mucho más jóvenes, a diferencia de las lesiones malignas que se presentan en personas un poco de mayor edad. Se caracteriza por un aumento importante de volumen de la glándula parótida. Generalmente estas lesiones tienden a comprometer el lóbulo superficial, pero tienen una superficie multilobulada. Esto es característico del adenoma pleomorfo. Debido a que son asintomáticas, muchas veces estos pacientes acuden tardíamente hacia un médico, entonces
tenemos estos tumores con un crecimiento tan importante. Y una característica también que la diferencia del carcinoma mucoepidermoide, por ejemplo, es que la piel que se encuentra alrededor, debido a que ha tenido un crecimiento muy lento, no va a presentar lesiones, no presenta ulceraciones, no presenta fístulas a este nivel. Es otra característica importante. Tampoco está relacionada con parálisis del facial, por ejemplo. Generalmente no tienen invasión, son lesiones muy bien encapsuladas. Pueden malignizarse, esta es una característica importante también del adenoma pleomorfo, en un 10%. Sin embargo, esta malignización está relacionada más con la recidiva. Hablaremos cuando hacemos las resecciones de estos tumores. Es importante hacer una resección completa. Y mismo el tumor sea pequeño, cuando está localizado en el lóbulo superficial de la glándula parótida, es importante hacer una parotidectomía superficial, debido a que si nosotros dejamos tejido tumoral residual, cuando existe una recidiva, aumenta la posibilidad de malignización de estas lesiones. Y estas lesiones pueden ir hacia un carcinoma hexadenoma pleomorfo, ¿no? Que es un tumor maligno. Un aspecto que les mencioné que afecta con mayor frecuencia al lóbulo superficial de la parótida y la característica que es unilateral. Generalmente solo comprometen uno de los lados de la glándula parótida. Es su localización más frecuente, casi en el 80% de los casos se encuentra acá, pero también puede localizarse a nivel de las glándulas salivales menores en mucha menor proporción. Y van a ser lesiones similares, multilobuladas, donde no van acompañadas de lesiones ulcerativas y pueden afectar el paladar duro y también la lesión a nivel del labio superior. Entonces, la mayor localización se encuentra a nivel del lóbulo superficial de la glándula parótida, pero también pueden encontrarse a nivel de las glándulas salivales menores. Las glándulas submaxilares es muy raro la presencia del adenoma pleomorfo. Entonces, ¿cómo se ven estas lesiones una vez que son extirpadas? Como podemos ver, esta es una lesión que ha sido retirada, todo el lóbulo de la superficial de la glándula parótida, y si hacemos un corte va a tener un color desde café hasta amarillento, es sólido, es una lesión bien delimitada y tiene una cápsula, es decir, que está bastante bien delimitada y encapsulada. Es de contenido sólido fundamentalmente y se va a caracterizar por células ductales y mioepiteliales. Algo que me olvidaba mencionar, que es importante en la cialona, es que alrededor del componente acinar, es decir, alrededor del acino, se encuentran las glándulas o las células mioepiteliales que van a ser origen también a diferente tipo de lesiones tumorales. En este caso, este tipo de tumor va a tener células mioepiteliales, va a tener células ductales, y la característica de ahí el nombre de pleomorfo, porque antes incluso se hablaba de tumor mixto, porque tenía un tejido mixoide, en este caso hialino, acá tenemos un tejido mixoide, incluso podríamos encontrar tejido condroide, osteoide, mucoide, etc. Entonces, por eso se llamaba tumor mixto. Y se ha identificado una translocación en el gen PLAG1. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del adenoma pleomorfo? Es la exéresis, ¿no? Como les había mencionado, está indicado una parotidectomía superficial. Sin embargo, hay otros autores que hablan que se puede hacer una tumorectomía con bordes amplios o también una cuadrantectomía del lóbulo superficial, ¿sí? Y podemos ver acá en esta imagen microscópica cómo existe a través de la cápsula, si vemos acá la cápsula del adenoma, vemos estas prolongaciones que las vemos un poquito más aumentadas acá. Entonces, si nosotros, o se realiza una exéresis
y se retira solamente el tumor a nivel de la cápsula, vamos a dejar en estas prolongaciones, van a hacer origen a lesiones recidivantes. Entonces, por eso es importante hacer una exéresis de todo el lóbulo superficial. Otro tumor benigno que tiene, como les mencionaba, una frecuencia de más o menos el 5 al 7%, es el tumor de Warthin o cistoadenolinfoma. ¿Ya? Generalmente su mayor frecuencia es en la glándula parótida y generalmente se presentan a nivel de la cola, pero también pueden estar dentro en otros sitios de la glándula, afectan con mayor frecuencia al lóbulo superficial, pero pueden ser multicéntricos, es decir, estar en diferentes sitios. Es por eso que el tratamiento también va a ser una parotidectomía superficial. Está muy relacionado al hábito tabáquico y se presenta en mujeres con mayor frecuencia, más o menos de 3 a 1, de la sexta y la séptima década. En el 12%, debido a que es multicéntrico, puede ser también bilateral, es decir, afectar a ambas glándulas salivales, ¿no? Y su mayor frecuencia es a nivel de la cola de la parótida. Se va a caracterizar clínicamente por un aumento de la glándula más distal hacia la cola de la parótida. Entonces, histológicamente, cuando se hace la resección, vamos a ver que aquí se ha hecho una resección más el lóbulo superficial y son lesiones blandas, muchas veces son fluctuantes porque dentro de la lesión tenemos zonas quísticas, es bastante delimitado y es encapsulado. Entonces, ¿de dónde se originan estas células? Existen varias teorías, una de las más reconocidas, o dos de las más reconocidas son, uno que se caracteriza por una translocación que también se ha encontrado en el carcinoma mucoepidermoide, y muchos piensan que es un tejido glandular salival heterotópico, es decir, que se ha formado dentro de una glándula o de un ganglio linfático dentro de la glándula parótida. Es decir, nosotros sabemos que existen ganglios a nivel de la glándula parótida intraparenquimatosos y se cree que este tejido, glandular heterotópico se ha formado dentro de un ganglio linfático. Y la otra teoría es que ha habido una proliferación del epitelio ductal, ¿no? Se ha producido un epitelio ductal que ha proliferado y que secundariamente se ha formado este tejido linfoideo. ¿Cómo se ve en las placas? Podemos ver que existe un epitelio ductal que está formado por dos hileras de célula, un epitelio ductal cúbico, podemos observar acá, y un epitelio externo, ¿no? Que está en relación al estroma y a este tejido linfoideo. En la parte central, las lesiones quísticas. El tratamiento del cistoadenoma de Warthin es igual que en el adenoma pleomorfo, es el tratamiento quirúrgico. Más o menos tenemos un 2 al 6% de recurrencia y generalmente la transformación maligna es muy, muy rara. Entonces, recordando las características de las lesiones benignas, generalmente son únicos, unilaterales, tienen un crecimiento lento, son asintomáticos, es decir, que no presentan dolor, son móviles, son elásticos, no presentan infiltración, no se relacionan con adenopatías. Siempre que encontramos una lesión sugerente de una tumoración a nivel de las glándulas parótidas, es importante, o de las glándulas salivales en general, es importante hacer una palpación de la región cervical para poder determinar la presencia de adenopatías. Puede haber un gran tamaño, como hemos visto en el adenoma pleomorfo, pero sin afectación del nervio facial ni lesiones a nivel de la piel. A diferencia de las lesiones malignas, que generalmente son lesiones que tienen mayor dureza, tienen un crecimiento muy rápido, es invasivo, hay infiltración a tejidos vecinos, generalmente no se encuentran encapsulados,
presentan ulceraciones a nivel de la piel o a nivel de la mucosa, en el caso de tratarse de lesiones tumorales en la cavidad oral. Están acompañadas de adenopatías cervicales metastásicas, como en el carcinoma mucoepidermoide, que muchas veces tiene que ir asociado a una linfadenectomía, especialmente aquellas lesiones que tienen un alto grado, y el dolor espontáneo, intenso, y la parálisis del nervio facial en las lesiones que comprometen la glándula parótida, o lesiones también, hemos visto que tanto la glándula submaxilar va a tener, y la sublingual van a estar en íntima relación con el nervio lingual, por lo tanto, también puede haber una afectación a este nivel. Entonces, vamos a hablar de dos tumores malignos, el carcinoma epidermoide y el carcinoma adenoideo quístico, que son las lesiones más frecuentes en las glándulas salivales. El carcinoma mucoepidermoide es una lesión cuyo la mayor frecuencia es a nivel de las glándulas salivales mayores. ¿Sí? Van a estar con mayor frecuencia dentro de las glándulas salivales mayores, es la glándula parótida. Sin embargo, también pueden estar afectando las glándulas salivales menores y generalmente se ubican a nivel del paladar. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de lesiones porque parece ser un mucocele, ¿no? Que son lesiones quísticas de las glándulas salivales menores, que son lesiones benignas. Sin embargo, cuando se trata de un carcinoma mucoepidermoide, vamos a ver que tiene un color violáceo, plomizo, que es la diferencia de los mucoceles. Y una característica muy importante es que tienen estas ulceraciones a nivel de la mucosa en este caso. Varían de la segunda a la séptima década de la vida y se produce por esta mutación que es el CRT1 y el MAML2, ¿no? Está relacionada a ese tipo de mutaciones. En cuanto a la clínica, vamos a ver que presenta lesiones ulcerativas, tienen una consistencia firme, pueden tener meses de evolución, presentan un color azulado, están relacionados con dolor, parestesia y parálisis del nervio facial. También se dividen según el grado histológico en alto grado, intermedio o bajo, ¿no? Afortunadamente, la mayor frecuencia de lesiones son de bajo grado. Y tenemos también, dependerá de este grado de diferenciación, el pronóstico, ¿no? Por ejemplo, en el bajo grado tenemos un 90% de curación, y en el alto grado de un 30 a un 57% apenas. El tratamiento es quirúrgico, el tratamiento debe ir acompañado de una radioterapia adyuvante y una disección ganglionar cervical. Otro tumor maligno que es menos frecuente, ya que corresponde más o menos al 10% de las neoplasias malignas salivales, pero como habíamos visto, las glándulas salivales menores, cuando se trata de lesiones neoplásicas, casi el 50% son lesiones malignas. Entonces, el 40 al 50% de las neoplasias de las glándulas menores corresponde al carcinoma adenoideo quístico. Posteriormente van a estar en la glándula submaxilar y por último en la parótida. Es decir, estas lesiones son mucho menos frecuentes en las glándulas parótidas. Van a estar entre la segunda y la quinta década de vida. Es mayor en el sexo femenino, una relación de 4:1. En cuanto a la histología, es una neoplasia epitelial constituida por células de aspecto basaloide, epiteliales y mioepiteliales. En cuanto a la clínica, vamos a tener un aumento de volumen importante. Podemos ver acá una lesión a nivel del paladar, que ya se manifiestan muy tempranamente con lesiones ulceradas, tiene un crecimiento lento y son lesiones bastante dolorosas. Dentro de las lesiones malignas,
su característica es la presencia de dolor intenso y también se relacionan con parálisis facial. También está relacionada con una alteración a nivel del cromosoma 6. ¿Y a qué se debe el dolor tan intenso? Que estas lesiones se caracterizan por una invasión perineural. Dentro de su histopatología, ya les había mencionado, hay células ductales, podemos ver acá, diferentes tipos de células ductales, hay células mioepiteliales con núcleos hipercromáticos y hay diferentes tipos de patrones histológicos y dependerá de estos el grado de diferenciación, desde los tubulares, que son más diferenciados, hasta los sólidos, que son menos diferenciados. El tratamiento es quirúrgico. Hay que realizar una exéresis de la lesión tumoral y algo que podemos ayudar en el postoperatorio es con una radioterapia adyuvante. En el tumor, en el carcinoma adenoideo quístico, no está indicada el vaciamiento ganglionar debido a que generalmente las metástasis de estas lesiones son a distancia, cerebro, pulmón, y no tiene sentido hacer un vaciamiento ganglionar cervical. Tienen una sobrevida del 77% aproximadamente a 5 años y esto va disminuyendo a medida que van pasando los años debido a que son lesiones que tienden a recidivar y también a presentar metástasis a largo plazo y a distancia. En cuanto a los estudios complementarios, ya habíamos visto una ecografía, por ejemplo, esta lesión homogénea, multilobulada, que corresponde a un adenoma pleomorfo, o esta lesión que tiene un componente quístico con unas trabéculas a forma de dedos que ingresan y dividen a esta lesión en diferentes quistes. Es un adenoma es un tumor de Warthin. Y también es importante en las lesiones la ecografía debido a que podemos ver la vascularización. También podemos ver adenomegalias regionales. Se puede hacer una ecografía para hacer una estadificación de los ganglios de la región cervical que son muy útiles para poder ver qué tratamiento vamos a seguir. Dentro de los estudios, la tomografía y la resonancia magnética son muy útiles, donde nos van a permitir ver la extensión de la lesión. Si bien acá a nivel de la glándula podemos ver un pequeño abombamiento, la tomografía nos va a permitir ver la extensión de esta lesión tumoral que incluso está rechazando el espacio, la faringe, ¿no? Está ocupando todo este espacio laterofaringeo. Vamos a ver si la lesión, por ejemplo, en este caso, compromete el lóbulo profundo de la glándula parótida. En cuanto al tratamiento quirúrgico, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de las glándulas submaxilares, cualquier patología, sea litiásica o sea tumoral, que se aloje a nivel de la glándula submaxilar, el tratamiento es la adenectomía, es decir, se retira toda la glándula. En este caso es un adenoma pleomorfo, que es obviamente mucho menos frecuente en la glándula submaxilar, pero donde se ha realizado una exéresis completa de la lesión. Se hace una incisión por debajo de la rama de la mandíbula, tomando en cuenta las estructuras y cuidando las estructuras vasculares, que son la arteria facial. Generalmente la vena facial se la secciona, pero sí hay que tener mucho cuidado con la arteria facial. ¿Ya? Vamos a ver posteriormente en la glándula parótida que en las lesiones benignas hemos visto que generalmente, perdón, ¿me das 2 minutitos? ¿Ya? En las lesiones, en este caso, por ejemplo, se trata de un carcinoma mucoepidermoide que se encuentra a nivel de la glándula parótida, se va a tener que hacer una resección bastante amplia que va a comprometer, si pueden fijarse, acá hay un compromiso de la piel, hay cierto grado de isquemia y necrosis que puede llevar a una fistulización. Entonces se va a hacer una resección tanto del lóbulo superficial,
en muchos casos, y cuando hay un compromiso del lóbulo profundo, y especialmente en las neoplasias de alto grado, también se puede hacer una resección del lóbulo profundo con conservación o sin conservación del nervio facial. Aquí ya se ha hecho la resección, se ve el nervio facial que está, que se ha preservado, y como hay un compromiso importante de la piel en estas lesiones, entonces los cirujanos de cabeza y cuello se ven obligados a hacer estos colgajos de avance para poder cubrir estas áreas extensas de resección. Acá podemos ver también un carcinoma mucoepidermoide de la glándula parótida, donde ya se ha fistulizado, ha habido una ulceración a nivel de la piel y se ha hecho una resección de la lesión más la piel circundante, y se ha hecho un colgajo de avance desde la región torácica para poder cubrir esta lesión, o esta resección. Esta es una de las incisiones más frecuentemente utilizadas para la parodidectomía superficial, que va una incisión por delante del pabellón de la oreja, muy pegadito a lo que es el trago, y va a ir rodeando el lóbulo de la oreja, y posteriormente se puede tener una prolongación tanto posterior como anterior. Obviamente la prolongación posterior es mucho más estética. Cuando se hacen los colgajos a este nivel, es importante que el colgajo incluya al músculo platisma, ¿no? El músculo cutáneo del cuello que les había mencionado en nuestra primera clase de anatomía. Entonces, con esto hemos concluido la patología de las glándulas salivales. Si existe alguna duda, alguna cosa que no ha quedado claro, el día de mañana vamos a ver lo que son las lesiones congénitas, las lesiones tumorales quísticas laterales del cuello y las lesiones congénitas, y vamos a tener casos clínicos en forma de recordatorio de todo lo que hemos visto de la patología de cabeza y cuello. Muy bien, al no haber preguntas, los veo el día de mañana. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctor.